Saludos hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anawin. Hoy vamos a seguir reflexionando en los dogmas marianos. Ya previamente hemos reflexionado, hicimos primero una introducción, luego preparamos otro video sobre la maternidad divina de María, o María Madre de Dios, y hoy pues queremos reflexionar con todos ustedes, mis queridos hermanos, en el dogma de la perpetua virginidad de María, o sea, María siempre virgen. ¿Y qué nos dice este dogma? Nos enseña que María Santísima es virgen, fue virgen antes, durante y después del parto, ¿verdad? De tener a Jesús, a su Hijo único, ¿verdad? Entonces, este dogma está sustentado por la palabra de Dios y por la tradición apostólica de la Iglesia. Y entonces tenemos que recordar, podemos ir al Evangelio de San Lucas, el primer capítulo, cuando el ángel del Señor, ¿verdad?, se le acerca a María y le dice: salve, llena de gracia, ¿verdad? Y entonces también el evangelista San Lucas, como el profeta Isaías, nos hablan de la Virgen, ¿verdad? El profeta Isaías nos dice: una virgen concebirá y dará luz. Entonces, San Lucas nos dice: y el nombre de la Virgen era María. Ahí tenemos, pues, como ya mencioné, la base bíblica, la base de la palabra de Dios para este dogma. También, pues como ya dije, también este dogma está sustentado por la tradición apostólica. Entonces, ¿qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es toda aquella palabra no escrita que se siguió manteniendo viva en la iglesia, se sigue manteniendo viva en la iglesia, primero por orar, y ya en nuestros tiempos pues ya está escrita. Y si quieren ustedes, hermanos, ver dónde está escrita esa tradición oral, está escrita en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted se fija en la mayoría de los numerales, ¿verdad?, siempre nos da algún texto, alguna cita de alguno de los padres de la iglesia, nos da, y también a veces nos da algunas citas de los doctores de la iglesia también, que también ellos pues cultivaron y mantenieron viva la tradición apostólica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué María es virgen? Miren, mis queridos hermanos, el voto de virginidad en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús era algo común, ¿ok? Habían mujeres vírgenes que se dedicaban al servicio del templo. Había dentro de los matrimonios, habían vírgenes y habían hombres que practicaban la castidad, ¿verdad? Y muchos de estos matrimonios estaban asociados de alguna u otra forma al grupo que conocemos como los esenios, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, y esto está sustentado también por el mundo académico, o sea, vemos teólogos, arqueólogos, historiadores, pues que nos hablan de este detalle de la virginidad y de la castidad en el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos de los padres de la iglesia que nos hablan sobre la virginidad de María. Vamos primero a ver qué nos decía San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Recordemos que San Ignacio de Antioquía es uno de los padres apostólicos, sucesor de Pedro
en la diócesis de Antioquía. Recordemos que Pedro, antes de ser el primer obispo de Roma, fue obispo de Antioquía. Entonces Ignacio de Antioquía fue el segundo sucesor de Pedro, ¿verdad? Entonces, tenemos, este nos dice, al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Bien, vamos por parte aquí, mi gente, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, al príncipe de este mundo, ¿a quién se refiere aquí Ignacio? Se refiere a Satanás, ¿verdad? Al maligno, ¿verdad? Entonces, le fue ocultado la virginidad de María, su alumbramiento y la muerte del Señor. Entonces, podemos reflexionar aquí, ¿verdad? El demonio odia a María, porque tenemos que ver que en el Génesis 3:15, la promesa que Dios le da, ¿verdad? Que la mujer y su descendencia le aplastará la cabeza al demonio, a la serpiente, ¿verdad? Esa es la promesa del Génesis 3:15. María le aplasta la cabeza. ¿Cómo? Pues ella siendo sumisa. Recordemos que en el mismo Evangelio de San Lucas, ella le contesta ya para finalizar al ángel: he aquí la esclava del Señor. Y entonces tenemos que entender que el esclavo era sumiso, o si quería tener, por así decirlo, el beneplácito, la recomendación de su amo, tenía que ser sumiso. Y María era y fue sumisa a Dios, a su Hijo, ¿verdad? Pero esto no quita que ella conocía el corazón de Dios y el corazón de su Hijo. Por eso en las bodas de Caná les dice: hagan lo que Él les diga. Entonces, vamos a ver lo que también nos dice San Atanasio de Alejandría, otro padre de la iglesia, ¿verdad? Nos dice: en efecto, si tan solo hubiese pretendido hacerse visible, hubiera podido ser ciertamente asumir un cuerpo más excelente, pero Él tomó nuestro mismo cuerpo, y no de cualquier manera, sino que asumió un cuerpo puro, no mancillado por el concurso de varón, formado de las entrañas de una virgen inviolada e intacta, desconocedora de varón. Miren, mis queridos hermanos, hace quizás casi 2 años, yo vi un documental del pueblo, que lo hicieron sobre el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y uno de los comentarios que hicieron, que se atrevieron a hacer, fue que Jesús era hijo de un soldado romano, que María había sido violada. Y vemos como este padre de la iglesia, ya en los primeros siglos, nos dice: de una virgen inviolada. O sea, aquí está dándonos la pista, dándonos el detalle importante, ¿verdad? De que María no conoció varón, inclusive estando casado con San José, ¿verdad? La iglesia nos enseña que San José fue su castísimo esposo. Entonces aquí nos dice: Jesús pudiese haber nacido ya o venir a nuestro mundo adulto, sí, claro, es Dios y todo lo puede, ¿verdad? Pero no, Él se escogió ese sagrario viviente que le decimos, como le decimos a María, Él se escogió ese sagrado viviente, las entrañas de María. Miren,
para que tengamos una idea, a los milagros eucarísticos que se han hecho, le han hecho pruebas. Por ejemplo, hay un milagro eucarístico donde en el corporal se llenó de sangre. El sacerdote que estaba dando la misa dudó de la presencia real y el corporal del anciano, el milagro del anciano en Italia. Y de ahí sacaron sangre y demostraron que el ADN que tiene, era solamente de mujer, no había ADN de hombre, ¿verdad? Recordemos que nuestro ADN está compuesto por el ADN que nos da nuestro padre y el ADN que nos da nuestra madre, ¿verdad? Eso tiene una terminología más específica, pero para que tengamos una idea más sencilla, más clara, ¿verdad? Entonces, este dogma de la virginidad de María fue definido en el segundo concilio de Calcedonia, ¿verdad? Perdón, en el segundo concilio de Constantinopla. Repito, primero me equivoqué, corrijo. En el segundo concilio de Constantinopla, en el año 553. ¿Ok? Entonces, y ya para este tiempo, San Ignacio de Antioquía, a principios del segundo siglo, San Ignacio de Antioquía predicaba. Recordemos que di la primera cita sobre los padres de la iglesia que hablan de la virginidad de María, es de San Ignacio de Antioquía. Y ya San Ignacio de Antioquía, al principio del siglo segundo, predicaba sobre la virginidad de María, ¿verdad? Más tarde, en el proceso, en el transcurrir de la historia de la iglesia, el doctor angélico Santo Tomás de Aquino también va a enseñar esta doctrina, la va, por decirlo así, le va a dedicar gran entusiasmo. Así que si Santo Tomás de Aquino, yo diría que después, o junto con San Agustín, Santo Tomás de Aquino, una de las mentes más privilegiadas, más dotadas de la iglesia, si Santo Tomás de Aquino le dio ese énfasis, ¿verdad? Nos podemos ahí captar y por lo menos decir, caramba, si esa mente privilegiada, esa mente tan dotada le dio ese énfasis a este dogma de la virginidad de María, nos podemos imaginar entonces, hermanos, la importancia que tiene este dogma para la iglesia. Ya en el cristianismo primitivo, como mencioné, ya la virginidad de María era una verdad de fe creída por todo el pueblo cristiano. Mis hermanos, cuando rezamos el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Esas fueron las palabras que el ángel le dio a María en el primer capítulo de San Lucas, ¿verdad? Entonces, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Isabel, cuando María llega a la casa de esta a visitarla y ayudarla, porque Isabel ya estaba embarazada, Isabel le dice, llena del Espíritu Santo, Isabel le dice, ¿a dónde a mí que llegue la madre de mi Señor? Este Señor es bien importante aquí porque primero que está en letra mayúscula y se dirige hacia Dios. Y en hebreo, el idioma que hablaba María y que hablaba Isabel, el Señor se dice Adonai. Entonces, ¿a dónde a mí que venga la madre de mi Adonai? Miren, hermanos, esta palabra hebrea, Adonai, es una palabra plural, ¿ok? Y entonces, lo único que se usa con la partícula singular, ¿verdad? Entonces,
eso nos debe dar la idea. La virginidad miren, los últimos papas, desde Pablo VI, Juan Pablo I, nuestro queridísimo Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, han escrito, hay escritos en sus cartas apostólicas, en sus motus propios, en todos los documentos de los papas podemos ver cómo estos últimos papas han escrito y han dedicado tiempo a reflexionar en la virginidad de María. Un último punto que no se me puede pasar. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que desde el principio, desde el tercer siglo, básicamente, se comenzaron a fundar lo que son las órdenes monacales. Luego en la Edad Media se empezaron a formar las órdenes mendigantes. Las órdenes monacales, por ejemplo, son las de San Benito, ¿verdad? Como los benedictinos, los trapenses, los cartujos, que dedican tiempo a la oración, al silencio. Las órdenes mendigantes, como los dominicos, los franciscanos, agustinos, ¿verdad? Y entonces, para la fundación de estas órdenes, la virginidad de María fue de gran importancia. ¿Por qué? Recordemos que los tres consejos evangélicos que se hacen, pues, la pobreza, la obediencia y la castidad. La pobreza, obediencia y castidad. Y en las religiosas, pues, el voto de virginidad también, ¿verdad? Pues básicamente la castidad, pero para la mujer la virginidad. Bien, estos tres votos, mis queridos hermanos, los podemos visualizar tanto en Jesús como en la Virgen María, ¿verdad? Pobreza, vivieron pobres. El Señor nos da la bienaventuranza. La primera bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, María, podemos decir, con su virginidad, con sus dones, ¿verdad? Llena de gracia, vivió las bienaventuranzas, vivió esa pobreza, la castidad. Jesús fue un hombre casto, ¿verdad? Y como lo fue su padre San José. María también vivió virgen, como ya mencioné. Este dogma nos dice que María es virgen antes, durante y después del parto, ¿verdad? Entonces, para todas las órdenes, este voto, especialmente el voto de la virginidad, de la castidad, en María ha sido el modelo, por decirlo así, humano más trascendente que podemos encontrar, mis queridos hermanos, ¿verdad? Así que lo que te estamos presentando aquí es, por decirlo así, una pequeña muestra de este don. Yo te sugiero, hermano y hermana, que estudies, busques el catecismo de la Iglesia Católica, busques la Biblia, una Biblia católica, ¿verdad? Busques, de hecho, ahora hay una Biblia que se llama la Biblia Didache, la Biblia Didache, que la hizo la Conferencia Episcopal de España. Esta Biblia es valiosísima para estudiar nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, ahí con dedicación, ¿verdad? Esta Biblia, la Biblia Didache, nos tiene referencia de los padres, nos tiene inclusive referencia del catecismo de la Iglesia Católica. Ninguna Biblia hasta el momento había tenido referencias de la Biblia Católica. Así que yo te aconsejo, hermano y hermana, que estudie este dogma, que estudie todos los dogmas, y vamos a seguir grabando también próximamente de la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Esos son otros dos dogmas que vamos a estar reflexionando también próximamente y grabando videos para todos ustedes, mis queridos hermanos. Así que, hermanos y hermanas, si este video te ha gustado, por favor, dale like allá abajito, ¿verdad? Y
y este servidor y el Ministerio Católico Anahuín estamos disponibles para, si nos quieres invitar a tu comunidad eclesial, a tu comunidad parroquial, ¿verdad? Sacerdotes que vean este video, si nos quieren enviar, voy a poner también mi información de cómo nos pueden contactar. ¿Okay? Estamos a la mejor disposición para retiros, convivencias juveniles, para talleres litúrgicos, de ministros extraordinarios, lectores, monaguillos, etcétera, también, ¿verdad? Y para cualquier otro tipo de taller de formación en la fe, ¿verdad? Lo que llaman la formación permanente en la fe cristiana, mis queridos hermanos. Así que muchas gracias por dedicarnos su tiempo y ver con ustedes. Te pedimos que compartas este video, ¿verdad? Dale like si te gustó y suscríbete a nuestro canal, hermano y hermana, para que entonces así te lleguen los videos, te lleguen ahí al momento, rápido, rapidito, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, gracias por escucharnos y primeramente Dios, será hasta la próxima. Este es tu hermano Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín, y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.